López Rodríguez. Luego yo me quité el Amada y me quité el Rodríguez y se quedó en el Salopez para hacerlo mucho más simple, ¿no? Y mucho más pronunciable a la hora de escribir. Pero realmente lo de Amada es que a mí me daba mucha vergüenza cuando era adolescente. Pero es un nombre porque se reían de mí en la facultad y me cantaban aquello de Amada mía, entonces aquello me daba mucho apuro. Y empecé a renunciar a la Amada. Nunca debí renunciar a ese nombre. De hecho, ahora muchas veces me dicen, oficialmente cuando me hablan, me dicen, ¿usted Amada Elsa? Entonces me da mucha alegría decirlo de Amada, porque así se llamaba mi madre, ¿no? Mi madre se llamaba Amada. Y lo de Elsa le vino porque yendo a Cuba, mi abuela materna, embarazada de mi madre precisamente, mi abuelo conoció a una mujer muy bella en el barco, que era un matrimonio alemán, y ella era muy guapa, y le preguntó el nombre y le dijo Elsa. Entonces mi abuelo dijo, pues si es niña la llamaremos Elsa, ¿no? Y yo heredé ese nombre, del que luego me he sentido absolutamente, no sé, identificada. De hecho, estoy empezando ahora una novela que quiero acabar dentro de unos años. Yo soy muy lenta escribiendo novelas, porque es un poco la historia de mi madre, y se llama Amada y los cocodrilos, porque es la historia de mi madre en África. Es otra historia preciosa, no sé. Uno habla de sí mismo, pero realmente a mí me gusta hablar de los míos, porque son historias todas fantásticas, ¿no? Mi madre se fue a África, mi madre era de La Palma, aunque nació en Cuba, por esta historia de la emigración de los palmeros a Cuba, pero mi madre siempre se identificó como palmera, ¿no? Y mi abuelo, que era del norte de la isla de Garafía, era un hombre de campo, era un hombre muy humilde, había emigrado a Cuba. Allí conoció a su socio, que era el padre de la que fue mi abuela. Es una historia rocambolesca y muy realmente de novela, ¿no? Y cuando mi abuelo volvió de Cuba, ya venía, era un indiano, había hecho dinero, tenía oro. Bueno, pues se instaló en La Palma, ¿no? Compró una finca de plátanos en el norte de, aquí en Santa Cruz de La Palma, compró una finca y se instaló allí. Se instaló, y a sus hijos, que es lo que yo quería contar, era un hombre, aunque era un hombre no muy refinado, era un hombre muy inteligente. Era muy soberbio y muy inteligente. Entonces decidió darle carrera a todos sus hijos, ¿no? Entonces, es muy importante decir esto, porque en aquella época mi abuelo, un hombre de Garafía, un hombre, aunque había hecho dinero en Cuba, seguía siendo un hombre del norte de La Palma, le dio carrera a sus hijas, hembras, y a los varones, a los que no quisieron estudiar, pues no, pero dio carrera a sus hijos. Y mi madre estudió en Granada, y estudió semíticas. Una tía mía era química, la otra se hizo maestra, y mi madre decidió estudiar árabe, una cosa insólita en aquel momento. Entonces se fue a Granada y se apuntó, estudió semíticas. Y allí conoció a mi abuelo, a mi padre, que era mayor que ella, era catedrático de botánica en la Universidad de Granada. Era granadino, y entonces, bueno, él se enamoró de ella. Él más de ella que ella de él, pero bueno, esas cosas, esa persistencia de mi padre, que era un hombre de principios y que dijo, esta es la mujer de mi vida, se vino hasta La Palma, detrás de ella, después de la guerra. Mi madre acabó la carrera un año después de la guerra, volvió a Granada y acabó la carrera. Y mi padre vino a La Palma, pidió su mano, que era lo lógico en un hombre como mi padre, muy conservador, muy católico y muy de derechas, y pidió la mano de mi madre, que era republicana, atea y todo lo contrario, ¿no? Y fue un matrimonio maravilloso. La otra parte mía, luchadora y rebelde, y más fuerte, y más de enfrentarme a la vida y a las ideas cuando no estoy de acuerdo, me viene de mi madre, ¿no? Que era así. Es curioso porque después de tantas aventuras de mis padres se quedan en África. Después de casarse, yo vengo a nacer en una isla muy pequeñita, en Fernando Poo, donde mi padre era farmacéutico en el hospital. Pero luego decir, mi madre, que era la aventurera, la del espíritu más decidido, y comerciante como su padre, dice que tienen que hacer un negocio, que nada de seguir ahí, porque mi padre escribía libros sobre plantas, ¿no? Y entonces montan una farmacia en el continente, y ya se quedan en el continente. Yo vivo en el continente hasta que en un determinado momento, pues la salud mía, yo era una niña que tomaba quinina para las picaduras de mosquitos y para el paludismo, y entonces me mandan para reponerme con mi abuela que vive aquí en la isla de La Palma, ¿no? En el Planto. Es campo, entonces era puro campo, ¿no? Entonces yo vivía en el campo, yo me crié en el campo y
lo digo con verdadero orgullo, bajar a la ciudad de Santa Cruz de la Palma era un viaje, era como una excursión. Venir aquí a esta ciudad a ver gente rara, que eran los que vivían en la ciudad de Santa Cruz de la Palma, era tal la aventura que nos escapábamos para venir un poco hasta la Alameda, para ir al cine, me acuerdo que era pequeñita, íbamos a la Alameda como quien comete no sé, un acto delictivo, ahí corríamos, y luego subíamos a escondidas porque habíamos estado en la ciudad, ¿no? Donde estaban todos los peligros, era maravilloso. Allí vi yo mi primera película, en la Alameda. Mi época más feliz de mi vida fue en La Palma. De hecho, mi primer libro, se llama El viento y las adelfas, narra esa historia de esa relación maravillosa con mi abuela y con mi tía Maruca y con mi tío Juan José, que fueron mis primeros maestros, ¿no? Me enseñaron muchísimas cosas, me enseñaron matemáticas, me enseñaron geografía, me enseñaron historia, me enseñaron poesía, literatura, todo lo que un niño puede llenar su espíritu, ¿no? de riqueza y de futuro. Entonces, cuando pasan los años y ya mis padres que siguen en África piensan que yo necesito una educación, otra educación, ¿no? Me llevan interna a Las Palmas a un colegio. Ya en esa época yo empezaba a ser una niña muy difícil, ¿no? Quizás porque añoraba a mis padres, quizás porque me quitaron lo que más amaba, que era mi abuela y La Palma y el planto. Yo empecé a ser una chica difícil, ¿no? En Las Palmas, concretamente en el Sagrado Corazón, en un colegio de monjas, porque ahí en la pesa mi padre pesaba en eso de la educación religiosa, ¿no? Me metieron en un colegio de monjas. Bueno, yo allí lo pasé muy mal porque lloraba, porque pensaron que tenía el demonio dentro y me hicieron hasta un ritual para quitarme los demonios. Recuerdo con horror aquel día en mitad de un pasillo en el colegio, todas las niñas mirando y las monjas me llevaban de la mano rezando para que los demonios salieran de mi cuerpo. Realmente tenía los demonios en mi cuerpo, yo era mala, muy mala. Era mala en el sentido que era una niña buena, pero que probablemente, ahora visto desde la distancia, pues yo echaba de menos a mis padres y un hogar, y yo veía a las niñas salir los fines de semana y yo no salía, eso era muy duro para mí. El caso es que mis padres en un momento dado se dan cuenta las monjas les dicen que yo soy una niña muy difícil y entonces deciden mandarme a Madrid. Mi madre decide dejar África y se viene a Madrid con un hermano pequeñito mío. Mi hermano había nacido hacía poco. Y entonces nos vamos a Madrid. Mi madre se traslada con mi hermano y conmigo a Madrid. Y allí comienza una nueva etapa, es decir, yo allí me meten interna de nuevo en un colegio, de nuevo me echan del colegio porque soy pues muy difícil, las monjas no pueden conmigo y me echan. Y con 13 años, las primas de mi padre, mis tías, las Gómez Moreno, que es otra parte de mi vida, ¿no? De enriquecimiento, son esas tías que me cuentan cuentos por la noche, me enseñan romances de memoria. Es muy importante la época mía en Madrid, cuando me sacan del colegio de monjas, porque empieza otra etapa ya que marca mi vida literaria para siempre, y es que gracias a la influencia de mis tías, yo entro a estudiar en un colegio que es mixto, es decir, es de chicos y chicas, lo cual en España en aquella época era imposible, ¿no? Y además tengo la suerte de caer en manos de profesoras de un gran prestigio como Jimena Menéndez Pidal, Carmen García del Diestro, Ángeles Gasset, pero sobre todo Carmen García del Diestro me influye mucho literariamente, porque ella me hace un poco sentirme segura de mí misma, ¿no? Ella dice, le gusta mucho cómo escribo, las redacciones que hago en clase, entonces me obliga a leer en alto, a aprender a decir poemas en alta voz, a escribir poesía, y ahí comienza un poco mi afición por la escritura y la literatura. De ahí salgo a la universidad y entro en la universidad todo el mundo pensaba que iba a estudiar literatura, realmente era como mi destino, ¿no? Pero yo me enamoro en comunes, en la universidad, me enamoro de un muchacho que va a estudiar filosofía, y el día que me voy a matricular lo veo en una cola y le pregunto, ¿de qué te vas a matricular? Y él me dice, de filosofía. Dije, pues yo también. Entonces cambio mi destino y estudio filosofía, de lo cual me ha alegrado mucho, pues que me ha dado la filosofía a mí me ha dado mucha vida interior, ¿no? Mi afición por los libros es inmensa, ¿no? Yo acabé filosofía pura, hice las oposiciones, saqué la cátedra, pero yo seguía escribiendo en la lucha más encarnizada contra la dictadura en aquellos momentos, ¿no?
Y entonces, bueno, pues en las manifestaciones o en los mítines me hacían hablar, me hacían leer poemas, me hacían que escribiera poemas para cantarlos. Y bueno, aquello hizo un poco, fue el inicio, digamos, de mis ganas de escribir ya de una manera mucho más hacia afuera, hacia el público, no solo para mí misma. Hago mi tesis sobre Garafía y sobre la brujería en Canarias, en La Palma concretamente. Y bueno, publico mi primer libro en el 73, estoy en Madrid, escribo desde Madrid, pero es un libro que habla de mi abuela, de mi ciudad, de mi isla, del plancton, que se llama El viento y las adelfas. A partir de ahí ya los libros van saliendo uno detrás de otro, porque el azar hace que se vayan enlazando. Hay un señor que lee El viento y las adelfas, me llama por teléfono y me pide un segundo libro, un editor de Madrid, yo entonces escribo el segundo libro, que es Inevitable Océano, y a partir de ahí se suceden los libros. Con la suerte de que gané un premio muy pronto, en el año 87, el Internacional Ciudad de Melilla, que era la primera mujer que lo ganaba, y a partir de ahí pues ya entro en los círculos literarios, ¿no? Coincide con mi nombramiento en el Ateneo, en la sección de literatura, presidenta de la sección de literatura, que comparto con Carlos Sagún, Rafael Morales y Benito de Lucas, que son tres grandes poetas de los llamados de la generación del 50. Y mi amistad con José Hierro, con Claudio Rodríguez, con todos los poetas de esas generaciones anteriores, pues mi relación con ellos se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Hacemos viajes juntos, recitamos en los pueblos, lo pasamos de maravilla porque unimos la poesía con la alegría, ¿no? Hacemos grandes comilonas por los pueblos de España mientras recitamos en sus iglesias o en sus casas de cultura. Esa es una época para mí, bueno, yo digo dorada, porque es la época más feliz de mi vida, en el sentido que es cuando más creo, más escribo, más recito, más vivo la poesía. Es como si la vida fuera girando de tal manera que se fuera volviendo a componer de nuevo, ¿no? Todos los seres que he querido, todas las personas que yo he amado en mi vida, que siguen presentes en mi vida, aunque estén muertas, ¿no? Siguen teniendo un significado por alguna razón, o porque sus nietos están a mi lado, o porque sus bisnietas lleven mi nombre, o porque sus libros estén sobre mi mesa constantemente, ¿no? Yo vuelvo a mis amigos, yo vuelvo a leer a Claudio Rodríguez, vuelvo a mis amigos de siempre, ¿no? Y mi amistad con Antonio Gala, que se vio truncada un poco en el año 2005 por una tontería que tenía que ver con la pedagogía y con la fundación, de nuevo vuelve a recomponerse otra vez ahora, ¿no? Decir que la gente que quiero y que he querido no acaba nunca, no muere. Vuelve a mí de alguna manera, ¿no? Entonces los ciclos se van cerrando. La literatura, por ejemplo, en mi vida, que tuvo siempre un significado, ahora, a mi edad, voy a cumplir 71 años ahora en enero, y me doy cuenta de que la literatura es una parte muy importante de mi vida, como lo es escribir, ¿no? El poder seguir sentándome cada mañana 2 o 3 horas y escribir sobre el mundo, sobre mis opiniones, sobre la política, o sobre la vida, o sobre lo que nos rodea, y sobre todo poder escribir poesías de vez en cuando, ¿no? Irme a Garafía, encerrarme en mi casa de Garafía a escribir, o encerrarme en el pequeño museo que un día construí con ilusión, que es la Casa de Jorost, que monté como un museo etnográfico, que está lleno de cosas que yo he ido comprando a lo largo de 50 años, y que no es ningún museo, es mi vida, es decir, es como si yo fuera el museo, es como cuando uno guarda cosas en un cajón. Pues ahí me encierro a veces también en Jorost a leer, porque ahí también recupero el pasado de La Palma, el pasado de mi familia, el pasado de tantos y tantas personas que una vez construyeron casas o hicieron un molino o hicieron una cuna para meter allí a sus hijos y a sus nietos. El construir constantemente desde que era joven para ahora poder disfrutar de aquello que construí. Soy una especie de agricultora, de alguna manera vuelvo a ser mi abuelo. Me gusta, porque también me gusta sembrar en la tierra, ¿no? Yo cojo por ahí flores, hierbas, semillas, cosas raras que pillo, por el gusto de verlas germinar, nada más. No me importa que la flor luego no salga o yo no recolectar la almendra si planté un almendro.
lo que me gusta es ver cuando empieza a florecer y a crecer aquel árbol o aquella flor. Porque yo creo que ahí está mi abuelo Pepe, ¿no? Ahí está Garafía, ahí están mis ancestros. Y yo sí que creo, sin ser una persona creyente en el más allá, creo en el pasado y creo en el presente y creo en el futuro. O sea, pienso que lo que sembramos, lo que construimos, en mi caso libros, o pensamientos, ¿no? O seres vivos que voy dejando atrás, todo eso estará ahí cuando yo no esté. Creo que esa es la clave de la felicidad. Porque quiero decir, y decirlo muy alto, que soy muy feliz con lo que he creado y con lo que he llegado a amar, porque ahora lo estoy recogiendo. Y esa es la clave de la felicidad. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco a la